quería retomar desde esto que os decía, ¿no? Yo de 5 décadas, ¿no? Dentro del área de los sistemas de información. Pero nos vamos a poner ya en el momento en que estamos, ¿vale? El momento en que estamos, fijaros que me voy a poner en la parte de abajo, que tiene que ver con toda la potencia de cálculo, ¿vale? Tenemos ordenadores capaces de procesar, de tener la suficiente capacidad, ¿no? La suficiente capacidad computacional para poder resolver los problemas que tenemos que resolver, y la respuesta es no. No tenemos todavía, ¿no? Vamos. Lo que pasa es que es muy curioso que desde los años 80, que salió la cuarta generación de procesadores, ¿vale? De microprocesadores, esos son los microprocesadores que estamos utilizando todos actualmente. Llevamos, con todo lo que llamamos de la evolución tecnológica, ¿vale? Llevamos más de 4 décadas donde nuestra capacidad de proceso se está basando en el mismo tipo de hardware, ¿vale? Con mucho más la velocidad del reloj, cada vez estrangulamos más la velocidad del reloj, ¿vale? Cada vez estrangulamos más la velocidad de la comunicación entre la memoria y la CPU. Cada vez estrangulamos más la representación de la información para acelerar el traspaso de datos desde el almacenamiento al sistema, ¿vale? Sí, es cierto. Pero desde el punto de vista de arquitectura de procesadores, llevamos 4 décadas utilizando los mismos tipos de procesadores, ¿vale? Con diferentes tunings, digamos, ¿vale? Y vamos a seguir usándolos, por cierto. ¿De acuerdo? Esto no ha parado. O sea, cada vez más, lo que por ejemplo somos capaces de hacerlos cada vez más chiquititos, más chiquititos, más chiquititos. ¿Vale? Pero eso tiene un elemento, un límite físico, que de hecho estamos muy cerca, se está muy cerca de ese límite físico, ¿no? Vale. Con la generación de los procesadores empezó la supercomputación. La supercomputación no tiene que ver tanto con los procesadores en sí mismos, sino con la capacidad que tengo de poner a funcionar muchos ordenadores en paralelo. ¿Vale? Y la capacidad no solamente de aumentar, perdonad, no me sale la palabra, de sumar toda la capacidad de todos esos ordenadores, sino además de comunicar la información entre todos esos ordenadores de forma muy eficiente, ¿vale? Para que todos esos ordenadores puedan trabajar de forma coordinada, que es el elemento fundamental en la supercomputación. En la supercomputación es muy importante la comunicación de la información, las redes de comunicaciones, es muy importante la capacidad del proceso y es muy importante la integración de todo el sistema. Son miles de ordenadores trabajando de forma conjunta en la resolución de uno, dos o varios problemas. ¿Vale? Eso es la supercomputación. Pero la supercomputación se basa, de hecho se basaba cuando empezaron, en microprocesadores. ¿Vale? Y el Deep Blue, que siempre hablamos del Deep Blue como un ordenador de inteligencia artificial, ¿vale? Muy curioso. El Deep Blue realmente, IBM lo puso en marcha como una demostración de la capacidad de resolver un problema complejo como el juego del ajedrez. Fue una demostración que de hecho arrancó lo que se ha llamado la batalla de la supercomputación en el área de las tecnológicas. ¿Vale? El punto de entrada de la supercomputación fue el Deep Blue. ¿Vale? Y la demostración es que era capaz de tener muchos sistemas trabajando para resolver un problema complejo que era la resolución de un algoritmo matemático que jugaba al ajedrez. ¿Vale? Evidentemente, fijaros, lo que hablábamos del valor. Nadie valoró la potencia de cálculo. ¿Qué se valoró? El efecto. ¿Y cuál era el efecto? Que ganó Kasparov. ¿Vale? Esto ponéroslo, porque este es uno de los grandes desafíos de la inteligencia artificial. Da igual el algoritmo que uses, da igual todo lo que te hayas pegado con los datos, porque lo importante es el efecto.
¿vale? Que produce. Vale. Bueno, entre medias, bueno, una vez que llegamos ya a la década anterior, en la década del 2010 en adelante, empezó a haber una especialización. Dado que llevábamos tantos años trabajando con este tipo y que la eficiencia que se ganaba era muy corta, de hecho, ¿os acordáis de la ley de Moore? Siempre se decía que cada año salían ordenadores que eran más potentes, que eran el doble de potentes y el doble de baratos, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero esto llega un momento a mitad de los años de esta década, de la década anterior, que se rompe la ley de Moore. Ya no somos capaces cada año de hacer crecer la potencia del ordenador, ¿vale? A un coste menor. O sea, de hecho, la curva de la ley de Moore se ve como se va estacionando. ¿Se dice estacionando? Perdonad, me habéis entendido, ¿no? Vale. Entonces, hay que crear nuevas estrategias. Y las nuevas estrategias nacen de de lo que se llaman unos nuevos tipos de arquitecturas, pero no de procesador, sino un nuevo tipo de arquitectura de cómo enlazo los diferentes procesadores, ¿vale? Y entonces es cómo nacen las GPUs, las Graphics Processor Units, ¿vale? Que son esto lo lanza fundamentalmente en el mercado, la empresa que más éxito ha tenido con esto es Nvidia, ¿vale? Y lo que hace es, son muchos procesadores muy chiquititos trabajando de forma conjunta, ¿vale? Para la resolución de una tarea concreta, ¿vale? La dificultad, los temas de los GPUs, de hecho, nacen en la década anterior, la tecnología, pero eran muy difíciles de programar, ¿vale? Y entonces, la adopción no vino hasta que realmente no se necesitó, porque se vio que ese tipo de tecnología era muy útil para el entrenamiento de los algoritmos y para acelerar muchos procesos que necesitaban tener mucho cálculo en paralelo, ¿vale? Y, por lo tanto, aceleraban muchos de los procesos de los modelos de inteligencia artificial. Y es ahí donde empieza a verse la realidad de la capacidad de poder procesar, ¿vale? Eso conlleva también otro elemento importante, que es acortar las latencias del traspaso de la información, ¿vale? Para comunicar entre la CPU y las GPUs, ¿vale? Yo tengo que comunicarla a través de la memoria, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago un input-output, algo con la CPU y lo que me ha resuelto la CPU se lo mando a la GPU y hago un input-output con mi área de memoria, estoy perdiendo tiempo, ¿vale? Necesito pasar la información a través de un elemento. ¿Qué pasa si conecto a los dos directamente? ¿Qué pasa si les hago compartir la memoria? ¿Vale? Eso es, por ejemplo, lo que propuso el Power 9 en su momento, ¿vale? Es una máquina que puso IBM en el mercado y que fundamentalmente lo que hacía era cortar las latencias de la comunicación entre la GPU y la CPU, ¿vale? Y eso hizo ganar un orden de magnitud en la velocidad del proceso, ¿vale? Pero aún así, es decir, que llega un momento en que lo que empezamos a hacer es en diseñar máquinas de cara a la inteligencia artificial. Bueno, no de cara a la inteligencia artificial, de cara a la manipulación de datos que necesito hacer para poder ejecutar modelos de inteligencia artificial. ¿Lo veis? Entonces, pero no nos podemos quedar aquí, porque es que no todos los problemas que somos capaces de generar en este mundo, ¿vale?, somos capaces de resolverlos con la supercomputación. Parecerá que la supercomputación con eso ya nos llegaba. Pues no, no nos llega, ¿vale? Y esos problemas, ¿cómo podemos? Y es por lo que nace la computación cuántica, ¿vale? Que de nuevo viene a afrontar la necesidad no de aumentar el proceso, sino de ser capaces de tener una mayor representación de información en memoria, ¿vale? Y, por lo tanto, procesar esos datos de forma más rápida, pero no porque aumente la velocidad, sino porque aumento la representación. Y utilizo los estados físicos de la teoría cuántica, de la física cuántica, para hacer esa representación de la información, ¿vale? Y, por último, llegamos al punto en que no solamente, fijaros que este mundo es muy cruel, porque empezamos todo esto porque estamos digitalizando,
¿vale? Pasamos del mundo analógico al mundo digital y luego terminamos haciendo procesadores analógicos, ¿vale? Porque necesitamos, de nuevo, poder reducir la latencia. Y se empiezan a diseñar procesadores analógicos que lo que están haciendo es justamente imitar el procesamiento de las neuronas, ¿vale? Para ganar eficiencia a un coste muy pequeño de energía, ¿vale? Bueno, pues este es el mundo que nos representa ahora mismo. Y este es el mundo que nos va a representar todo lo que arriba, que ya hemos hablado de ello, no os voy porque ya lo he ido repasando en la charla anterior, ¿vale? Nos da soporte, es decir, que actualmente hablamos de inteligencia artificial porque tengo la tecnología que me permite hablar de ello. Por cada 160 currículum, ¿vale? Del número de currículums que tengo que entrar, ¿cómo soy capaz de conseguir 10 candidatos? ¿Vale? ¿Cuántas entrevistas? Quiero minimizar el número de entrevistas que necesito hacer para conseguir los 10 mejores candidatos. ¿De acuerdo? Pues de forma manual, para conseguir 5 candidatos me tengo que revisar 320 y aplicando este tipo de modelos, para conseguir esos 10 candidatos, solo me tengo que revisar 160 currículums. ¿De acuerdo? Un registro médico de paciente tiene mucha información estructurada, pero también tiene mucha información no estructurada. ¿Qué es lo que escribe el médico? ¿Vale? Por cierto, es lo más importante, lo que ha escrito el médico, ¿vale? Lo que ha escrito el oncólogo. ¿De acuerdo? Y eso no son capaces los sistemas, o utilizo procesamiento de lenguaje, que es una técnica de inteligencia artificial, o no soy capaz de extraer esa información, ¿vale? Bueno, pues el CNIO justamente para no tenerse que leer todo lo que habían escrito los médicos, ¿vale? Sino poder extraer esa información de forma mucho más rápida, pues hicimos este proyecto con él, ¿vale? Para que el sistema entendiese el lenguaje médico, ¿vale? Y con eso poder extraer la información. Este es otro que también lo voy a comentar muy rápidamente, que tiene que ver con otro caso de uso, ¿vale? Que es análisis en las redes sociales. ¿Qué dicen las redes sociales? ¿Vale? Por ejemplo, este caso de uso el instituto hizo una demostración cuando el tema del ébola, ¿vale? Para entender cuál era el sentimiento, ¿no? No solo el sentimiento, sino el tipo de comentarios que había. Realmente había tanta preocupación dentro de la sociedad, ¿vale? Es curioso ver los resultados del análisis, ¿de acuerdo? Lo más importante, como veis, de este ejemplo, evidentemente, es cómo muestro los resultados, ¿vale? Este es un ejemplo buenísimo de lo importante que es la visualización de la información. Pero fijaros los casos de uso. Os van dibujando, ¿vale? Cosas que podemos llegar a hacer, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a dar un salto, ¿vale? Se pueden hacer cosas mucho más complejas que lo que estábamos viendo, ¿vale? Pero son cosas que están todavía en el ámbito de la experimentación práctica, ¿vale? Técnicamente esto existe, pero ¿cuál es el efecto práctico que esto tiene? ¿Vale? Esto es un producto que lanza IBM Research y que sirve para analizar el suelo, ¿vale? Para un agricultor poder analizar el suelo. O sea, ahora mismo, evidentemente, los agricultores analizan el suelo, ¿vale? Pero lo hacen a través de unos sensores y el sensor capta la información y el análisis de su suelo lo tiene, pues como a nosotros que nos hacen el análisis de sangre, ¿vale? Esto te hacen, bueno, pues 2 días después ya te dan los resultados del análisis de sangre, ¿vale? Vale, pues esto lo que hace es un papel donde con una disolución química, donde en un botecito tú metes agua y el terreno, el trozo de tierra que vas a analizar, ¿vale? Coges unas gotas, las pones en el papel, ese líquido se distribuye, le haces una foto, ¿vale? Le haces una foto a ese papel, esa foto la compara, ¿os acordáis? De la clusterización, ¿vale? La compara con un montón de fotos con el cual han entrenado el sistema, ¿vale? Y cuando clusteriza y dice esto pertenece a este clúster, dice esta es la composición de tu terreno.
¿Lo veis? Ese es el caso de uso. Pero este caso de uso también lo podemos hacer, bueno, no este caso de uso, pero en el área de la alimentación también se puede utilizar la inteligencia artificial, básicamente la predicción, para poder saber cuáles son los componentes que debería tener un producto para que sea lo más aceptado posible por un mercado. Y esto lo ha hecho una empresa española, se llama Zero Food, ¿vale? Está en Palencia, ¿vale? Y hace galletas. Y el producto que puso en el mercado es unas galletas que se hacen a base de guisantes. Seguro que con lo que acabo de decir no las probáis, ¿vale? Pero en el mercado inglés, en una zona específica del mercado inglés, este es un producto muy codiciado, ¿vale? Análisis de mercado que direcciona el diseño de un producto gracias a la inteligencia artificial, ¿vale? Y el tercer ejemplo, este ejemplo lo he hecho yo, que tiene que ver con el tomate, que lo he contado antes, ¿vale? Cómo soy capaz de poder programar la plantación de un tomate y su crecimiento en base al beneficio que voy a obtener por su venta en mercado. Esto es otro caso de uso, ¿vale? A ver si alguien sabe cuál fue la mayor dificultad del tema del tomate. Ordenar los datos. Nos pasamos meses capturando y ordenando datos. La mayor dificultad. Vale. Este es un ejemplo de mantenimiento. Esto lo podéis ir a la web. Esto es Kone, ¿vale? Kone define en base a su capacidad de hacer la predicción del mantenimiento de sus escaleras y de sus ascensores, lo convierte en un nuevo servicio al mercado y le llama Kone Connected 24/7. A la capacidad que le da el Big Data de capturar todos los datos de lo que les está pasando a las diferentes escaleras, a los ascensores, a todos sus productos, ¿vale? Con ese Big Data lo que hace es predecir cuándo necesita un mantenimiento o cuándo tiene que cambiar una pieza para que no exista una disrupción, ¿vale? En la ejecución, o sea, en el servicio, ¿de acuerdo? Y sobre ello monta una nueva offering y cambia totalmente la posición de Kone en el mercado, definiéndose de pasar de ser una empresa de venta de producto de movilidad a ser una empresa de venta de servicios de movilidad. Fijaros la importancia de la utilización de este tipo de herramientas. Cambia totalmente el posicionamiento de una empresa en mercado, ¿vale? Luego el coche autónomo, pero no me ha dado la gana de poner ningún coche autónomo. Os he puesto elementos autónomos, ¿vale? Porque claro, a nadie le llama la curiosidad de que un coche autónomo, tenemos un coche autónomo en Marte, ¿no? Pero como no debe montar muchos accidentes ahí en Marte, el coche autónomo, ¿no? Pues no le damos mucha importancia. Pero ¿os imagináis toda la tecnología de reconocimiento de imágenes, ¿vale? De análisis de patrones que tiene este coche autónomo en Marte? Y la integración de información que está haciendo en esos modelos. A mí me llama mucho la atención el coche autónomo, pero os aseguro que le tengo mucha más simpatía a este Perseverance, ¿vale? Y luego también hay otros, no solamente los coches autónomos, esto es un barco autónomo. Por cierto, que sabe reconocer un buque y no se da con él en el mar, ¿vale? Porque claro, el mar es muy grande, ¿no? Y dices, ¿para qué necesitará? Mira tú que tendrás mala suerte de encontrarse con un buque. Pues bueno, pues se pueden encontrar con buques, ¿vale? ¿Cómo hace ese reconocimiento del buque? Lo hace a través de señales de sonar, de radar, ¿vale? Y lo hace a través de imágenes. La integración de esa información a través de redes neuronales que hay dentro del sistema hace ese reconocimiento, ¿vale? Este es otro ejemplo muy bueno, ¿vale? Fijaros, de ese aumento de ir estamos pasando, si no os habéis dado cuenta, pero se ha dado un salto, ¿no? De la inteligencia especializada a ir generalizando
la inteligencia artificial. Y la generalización de la inteligencia artificial, cuando os he hablado del buque, lo que os estoy diciendo es cómo vamos integrando diferentes modelos y diferentes ingredientes de algoritmos de inteligencia artificial y los hemos ido concatenando con un objetivo común. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Vale? Este es un ejemplo, esto es Wimbledon. En Wimbledon lo que hacen es extraer automáticamente de lo que se está grabando, de las imágenes que se están grabando de Wimbledon, uno de los servicios que provee es que tú, si te conectas con la aplicación, te dan las mejores jugadas. Y ahora os pregunto yo, ¿cómo saben que son las mejores jugadas? Por los aplausos, por las caras de alegría de la gente, por los gritos. Es decir, que para decidir que una jugada es la mejor, no solamente tiene que ser un punto ganador, que eso ya se calcula matemáticamente, ¿vale? Sino que lo que hago es integrar esa información con toda la información de lo que está pasando a su alrededor, que lo tengo captado con la televisión. Y que es el volumen. ¿Por qué sé que esta jugada que ha hecho Nadal, eso no me salía, ¿vale? Es mejor que esta que ha hecho Serena, si han gritado mucho. Ah, no, es que han gritado más en Nadal. Y esa es la jugada del torneo. ¿Vale? Lo estoy simplificando mucho, ¿verdad? Pero se entiende, ¿de acuerdo? O sea, es lo que estamos pasando. Os iba a pasar un juego, que es este, pero no se oye, no se oye. Sí. Esto es un tráiler de una película, ¿vale? La película se llama... Ay, ahora no lo diré, no la tengo en la cabeza, luego lo digo. ¿Vale? Ya hay dos versiones del tráiler. Vale. Vale. Esta es una versión, ¿vale? Vamos a ver la siguiente. Vale. Teniendo en cuenta las imágenes, la música, el tono de las personas, ¿cuántos diríais que la primera la ha hecho un sistema de inteligencia artificial? Solo tengo una valiente allí. ¿Cuántos diríais que la primer tráiler, son dos tráilers de la misma película, Morgan se llama la película, ¿vale? Película de suspense. ¿Cuántos diríais que la primera la ha hecho un sistema de inteligencia artificial? ¿Y cuántos diríais que la segunda la ha hecho un sistema de inteligencia artificial? ¿Os doy la respuesta? No. La ha montado la primera. Y fijaros que es muy curioso, ¿verdad? Porque, y la ha montado la primera porque es un montaje dirigido. Es un montaje dirigido a atraer a un público específico a este tipo de tráiler, a este tipo de películas de suspense. Es un montaje mucho más suave, ¿no os habéis dado cuenta?
Hombre, se ve poquito, ¿no? Pero es un montaje mucho más suave, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, el primero ha mezclado escenas de la película que al final le daban un tono más suave. Estaba dirigida esto, ¿de acuerdo? La segunda está montada por un equipo de personas solo. Si me preguntáis esto dice, bueno, ¿le van a quitar el trabajo a los montadores? Os aseguro que los montadores, yo hablo con montadores y dicen que lo más aburrido de todo es hacer el montaje. Es la selección, perdonad, no hacer el montaje, hacer la selección de las escenas. El montaje es divertido, ¿vale? Pero la selección de las escenas es la parte más dificultosa que tiene y la más aburrida y la más larga, ¿vale? Este es el origen de lo que habéis visto en Wimbledon. ¿Vale? Esto es una demostración. Wimbledon es un sistema en tiempo real que si disfrutamos este año a través de Wimbledon lo podréis ver y ya sabéis qué es lo que está haciendo el sistema. ¿De acuerdo? Vale. Más proyectos así interesantes de ese caminito hacia la inteligencia artificial general, ¿vale? Este es un proyecto que se llama el proyecto Debate, es un proyecto de IBM, es un proyecto de nuevo que es una demostración para hacer crecer toda una serie de áreas de procesamiento del lenguaje. El documento que tenéis ahí es el documento de Nature donde explica cómo funciona este sistema, por si tenéis curiosidad, ¿vale? Evidentemente no se pone en marcha una máquina que debata, ¿vale? Lo que se pone en marcha son servicios que permitan, por ejemplo, hacer síntesis del lenguaje, ¿vale? Que permita abstracción, ¿de acuerdo? Eso es lo que se incorpora luego a las capacidades que vamos a incorporar en los casos de uso. No vamos a incorporar un sistema que debata, ¿de acuerdo? Pero el sistema que debate permite hacer el desarrollo de todas estas capacidades, ¿vale? Este os lo dejo para que lo veáis en la internet. Ese es otro proyecto mío directamente. Es un proyecto de creatividad, de cómo la inteligencia artificial puede apoyar la creatividad en el diseño de moda. ¿En qué se basa? No se basa en que me haga a mí más creativo, se basa en que me permita analizar de forma mucho más rápida una información de cara a un objetivo, ¿vale? Que es crear una colección concreta, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto las áreas en este camino de ir hacia una inteligencia generalizada, las áreas donde IBM, que os sirva de referencia, ¿vale? Nada más, ¿vale? Donde IBM está trabajando. Está trabajando en unir, fijaros que hemos hablado de dos técnicas, o a lo largo del curso hemos hablado de dos técnicas, una que es de las redes neuronales y otra es el razonamiento a través de lo que es la representación del conocimiento en grafos, ¿vale? Pues de hecho ellos lo que están haciendo es unir esas dos técnicas, ¿de acuerdo? Que ayudarán a dos cosas, a la explicabilidad y a la capacidad de influir en el comportamiento a través de reglas de las redes neuronales, ¿vale? Los grafos de conocimiento, el hardware ya os he comentado por dónde vamos a ir, todo lo que tiene, por dónde van a ir, perdonad, yo es que todavía es que me fui el año pasado, con lo cual esto, después de 30 y tantos años, todavía lo considero mi casa y espero que por mucho tiempo más. Y la parte de inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con la confianza en la inteligencia artificial y la seguridad. Y luego la parte de la ingeniería, cómo nos ayudan a los que nos dedicamos a la inteligencia artificial, ¿vale? Claro, esto tiene y roza con algo que es complicado, que es la inteligencia artificial construyendo inteligencia artificial. Y aquí os lo dejo para vuestros debates, ¿vale? ¿De acuerdo? Y nada más, lo voy a dejar aquí. Lo que viene, además vais a tener la documentación, con lo cual lo podéis leer, son otras reflexiones de Irving. Pero básicamente lo que os quería dar es una visión del mercado, qué está haciendo el mercado, ¿vale? Cómo está avanzando. Os lo he dado antes de cómo se aplicaban las técnicas, pero la realidad es que la pandemia ha acelerado, la incorporación de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo. Que este es el desafío que para mí actualmente para mí es el desafío real, ¿vale? ¿Cómo conseguimos que todo esto nos ayude a los humanos a ser más eficientes en nuestro trabajo, en lo que nosotros podemos aportar y en esa simbiosis entre la persona y la máquina, ¿vale? Y lo que es cierto es que el futuro que nos espera
es un futuro de simbiosis entre persona y máquina. Por cierto, que no nos asuste, porque es que ya la tenemos. El otro día yo entraba en una oficina y todo el mundo estaba trabajando delante de un ordenador. Pero puede que en la inteligencia que nos viene del futuro, ¿vale? La inteligencia hacia el futuro, lo que nos va a permitir es ser más eficientes en esa simbiosis, ¿vale? Y que el sistema se dedique a hacer aquellas tareas que pueden ser automatizadas en base a los datos, ¿vale? Y que nosotros seamos capaces de poner el resto de las tareas que ya son importantes, ¿vale? En base a nuestra capacidad creativa, a nuestra capacidad empática y a nuestra capacidad de soñar y a nuestra capacidad de tomar decisiones en momentos concretos, complejos, ¿vale? Y nada más, a ver si os he dejado tiempo para preguntas. Hola, buenas. ¿Me podéis ver y escuchar? Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias por un estudiante de doctorado en un laboratorio de neuroanatomía en el Instituto Cajal, vaya. Y yo tengo dos preguntas. Si podemos contestar, aunque sea la primera, pues estupendo. Es en relación a la primera parte de la charla. Cualquier sistema, bien sea entendiendo por sistema pues cualquier cosa, desde una empresa hasta un átomo o el cerebro o una galaxia, ¿cualquier sistema se puede interpretar en números? ¿El comportamiento de cualquier sistema se puede interpretar en números o traducir? Jo. Estoy por no contestarte, ¿eh? A ver, teóricamente sí. Teóricamente Bien. sí. Vale, vale. Otra cosa es que prácticamente seamos capaces de hacerlo. Justamente ese es el tema. Claro. Es que cada vez somos más conscientes de que hay sistemas que no somos capaces de interpretar porque no tenemos la capacidad de poderlos representar. Claro. Pero no hay precedentes históricos o algo de algo, no sé, de sesgos por ahí, que usted sepa. A ver, perdona, ¿puedes repetir esto que no te he oído bien? Sí, que si no hay precedentes históricos de no sé, algún problema que se haya tenido, algunos sesgos que se hayan levantado al intentar hacer estas interpretaciones o algo concreto, fuera lógicamente de no tener una capacidad tecnológica o creativa para representarlo. A ver, fíjate, yo estuve colaborando con el Barcelona Supercomputing Center y con IBM Research en un proyecto donde queríamos representar a través de una ontología, que no deja de ser una representación, o sea, definir, ¿no?, un grafo de conocimiento. O sea, íbamos definiendo los elementos que representan una ciudad, ¿vale?, y sus relaciones, ¿de acuerdo? O sea, al final estábamos representando a través de un grafo de conocimiento una ciudad, ¿eh? Y, de hecho, se puede representar una ciudad a través de esos grafos de conocimiento. El mayor problema que nos encontramos es la capacidad real de los sistemas de información para poder representar toda una ciudad, porque lo único que fuimos capaces de representar y ejecutar dentro de ese sistema, con ese sistema, fue un barrio pequeño de una ciudad, ¿vale? Esa representación con esa representación eres capaz de llegar a hacer una toma de decisiones basada en la acción-reacción que tienes sobre el sistema. La respuesta es sí, ¿vale? Pero tienes que tener una representación completa de toda la realidad que estás representando. No sirve de nada hacer la representación de un barrio pequeño de una ciudad. ¿Por qué? Porque ese barrio pequeño de esa ciudad están interactuando con él una serie de fuerzas y de acciones, ¿vale?, que tienes que ser capaz de introducir en el modelo. Pero ese del barrio de al lado es el barrio de al lado, ¿vale? Claro. Luego, el problema no se deriva tanto de ser capaz de llegar, o sea, de que no eres capaz de llegar a las conclusiones porque no eres capaz de representar todo el universo, ¿vale?, del problema que quieres solucionar. Claro. Muy bien.
Muy ¿De bien, muy bien, acuerdo? muchas gracias. Entonces, esto se ha intentado en Estados Unidos también y básicamente este es el mayor impedimento. No que no puedas llegar a conclusiones. Y por lo tanto, ¿puedes llegar a sesgos? Sí, porque si yo no tengo la representación completa, seguro que estoy sesgando las conclusiones de una manera u otra. Muy bien, vale. Y tenía otra pregunta, pero no sé si, bueno, si hay más preguntas, yo creo que es mejor que lo haga otra persona y que todos preguntemos, ¿no? Si a eso me dais paso al final y si no, pues no me dais paso, como veáis. O lo hago ahora. Una cosa que sí es muy importante es en esas representaciones, es muy importante representar también a las personas, ¿vale? Cuando estamos hablando de esta representación, a veces representamos solo lo que son los elementos físicos, ¿vale? Y en esta representación de la ciudad, de hecho, esto estaba basado en un modelo de Salvador, no me sale, Puentes, me parece que es el apellido, que es un investigador de temas es un biólogo, investigador de sistemas de ciudad, ¿vale? Y está basado en su modelo, lo que hicimos. Y en su modelo integra a las personas dentro del modelo, ¿vale? Y es muy importante, claro, evidentemente, si no tienes a las personas, las conclusiones a las que llegues vamos, no servirán para nada. Ya, claro, vale, muchas gracias. Hola. ¿Suena? No sé. Ahora sí. A ver, yo soy un defensor de la tecnología, ¿vale? Me encanta la inteligencia artificial y las cosas que consigue, etcétera, pero sí que mi sensación es que se ha sobrevalorado en muchos casos, ¿no? Y entonces me gustaría ver un poco tu perspectiva de los grandes casos históricos, de los grandes bluffs que ha habido en inteligencia artificial, cómo se han afectado y cómo se podrían evitar, ¿no? Y estaba pensando en 3 casos concretos, ¿no? El caso de Elizabeth Holmes y Theranos, el caso de que en 2012 Microsoft dijo que en una década iba a curar el cáncer y a los 2 años Watson también lo pusisteis a investigar cáncer y hubo gente que 5 años después dijo, hace 5 años que dijo IBM que iba a hacer grandes avances en el cáncer y no fue tan así. Y quizás por ponernos en un ejemplo más reciente, ¿no? Pues no es exactamente inteligencia artificial, ¿no? Pero el gran bluff que hubo con el COVID y el caso de Surgisphere, ¿no? De básicamente unos tipos diciendo, tenemos millones de datos de todo el mundo y luego eran mentiras, ¿no? No existían esos, que es quizás el caso como más extremo porque no era inteligencia artificial, se inventaron todo y ya está, ¿no? Y Elizabeth Holmes también, ¿no? Entonces, bueno, no es una pregunta, es un poco que hables de esto, a ver cómo lo ves, cómo se podría evitar, qué consecuencias ha tenido en un minutillo, supongo. Yo, fíjate, a ver, es que yo no sé si es negativo, sinceramente, ¿sabes? El gran problema es que si no hablas de ellos no pasa. Y además, fijaros, cada vez más somos dependientes del conocimiento colectivo. O sea, para curar el cáncer no lo va a hacer ningún ordenador, ni lo va a hacer, ¿vale? Será un crecimiento del conocimiento colectivo el que lleve a una solución, ¿vale? Por lo tanto, sí que es muy importante que sepamos y que tengamos ese punto de espíritu crítico, ¿vale? Hay una parte que tiene mucho que ver con el marketing, ¿de acuerdo? El marketing es lo que nos ayuda, ¿no? Para que la gente conozca qué es lo que tenemos. Y a veces lo que se hace investigación, que pasan años, ¿vale? La gente investigando, para que realmente tenga impacto y empecemos a pensar en que lo que se ha estado investigando nos sirve para algo, ¿vale? Pues es ahí donde nos entra el marketing, ¿de acuerdo? Muchas veces ese marketing es mayor o es menor. Cuando tú tienes que mover un mercado, tienes que hacer un marketing muy agresivo, porque lo que quieres es que realmente todas las empresas y todos los investigadores se pongan, o bueno, no todos, ¿vale? Pero que haya una gran fuerza de empresa y una gran fuerza de investigación, que se pongan todos en una dirección. Porque si todo ese conocimiento colectivo va en esa dirección, ¿vale?
seremos capaces de solucionarlo. Y hemos tenido una demostración fantástica, que no ha sido de marketing, ¿vale?, sino de realidad, de tragarnos la realidad que nos ha tocado con el COVID. ¿De acuerdo? Todos han puesto a funcionar la investigación y hemos tenido vacunas en un año. No hubiésemos tenido vacunas en un año si no hubiésemos tenido el problema de emergencia sanitaria que hemos tenido. ¿Vale? Entonces, pensar que sin necesidad de tener emergencias sanitarias, que no las queremos, ¿cómo hago yo para mover todo un ecosistema, ¿vale?, de investigación industrial para que se ponga en marcha? Y eso tiene mucha respuesta, da mucha respuesta a muchas de esas demostraciones o a muchas de esas exageraciones que se hacen. Luego, por otro lado, eso queda alimentado por algo que pasa en la inteligencia artificial, que como existe esta transferencia entre lo que pasa en la neurociencia, que ya nos interesa a todos los humanos, ¿no?, que el cerebro es un misterio, ¿no?, es un misterio que nos gusta. Y todo lo que pasa en el área de la tecnología de la información, ¿vale?, lo amplificamos mucho más. Y eso es otro de los elementos que ha pasado en este boom, ¿de acuerdo? Que hay una amplificación. De hecho, el primer ejemplo que me has dado, al final, es como decir, venga, ¿ves cómo? Es que esto se puede, es que va a haber un futuro donde esto pase, donde vamos a tener inteligencia artificial, ¿sabes? Luego también, si pensáis, la ciencia ficción ha trabajado la inteligencia artificial hasta el infinito. Yo no sé si os gustan los cómics, yo era una lectora de cómics enorme cuando era joven, ¿vale? Pues había, bueno, el tema de la inteligencia artificial en los cómics es que es un más, ¿no?, en todo. Con lo cual, esa imaginería popular, ¿no?, que tenemos se ve alimentada por la fuerza de este marketing. ¿De acuerdo? Y yo creo que lo que estamos es en el momento de poner los pies en tierra y de tener el espíritu crítico. Por eso hablamos mucho también de educar a la ciudadanía en estos temas, ¿vale? Yo no pretendo que la ciudadanía sepa de modelos, yo no pretendo que sepa de modelizar, pero sí que pretendo que sepa de entender cuando hablamos de noticias que tienen que ver con la inteligencia artificial. Fijaros un dato, muchos de vosotros tendréis relojes de estos que nos miden, ¿no? Hay algunos de ellos que están conectados a unas plataformas donde te dicen lo que tienes que correr y si tienes que correr 10 kilómetros o no tienes que correr 10 kilómetros hoy. Y mañana 5, pero al otro 15, ¿vale? ¿Por qué? Porque te están comparando tus datos con los datos que hay en esa plataforma y según tus perfiles te están segmentando y están diciendo personas como tú deben correr mañana 15 kilómetros. ¿Voy a correr 15 kilómetros porque me lo diga este? El tontón. ¿Cuántos de vosotros seguís, perdona, el tontón, sabéis lo que he dicho, ¿no? El navegador. ¿Cuántos de vosotros seguís a pies juntillos el navegador? Porque es que el navegador hay veces que es muy tonto. Muy tonto. ¿Vale? Ese es el espíritu crítico que tenemos que construir bajo el conocimiento en la ciudadanía. Saber interpretar lo que le estamos diciendo cuando hablamos de datos y cuando hablamos de inteligencia artificial. Luego, hay para todo, ¿vale? Hay un momento que nos tiene que servir para empujar, hay un momento que nos tiene que servir para crear nuestro espíritu crítico y hay un momento que nos tiene que servir para aplicar. Y ahora estamos en el momento de la aplicación. Hola, ¿me oís? Sí, Pilar. Yo quería hacer una observación respecto al problema de la inteligencia artificial. Ahora ya no. Perdón. El problema de la inteligencia artificial estudiando la inteligencia artificial, que no deja de ser el mismo sesgo o el mismo problema que es el cerebro estudiando el cerebro. Y bueno, en ese sentido, también has hablado de el gran volumen de datos que hay que filtrar. Sigue siendo el mismo problema que le pasa al cerebro, ¿no? El gran volumen de datos que tiene que filtrar para atender solo a unos cuantos, ¿no?
Y bueno, ahí tenemos una estructura que es el tálamo. Y esto es porque tú hablabas de imitar, estudiar a las neuronas y tratar de imitar su comportamiento, pero realmente no sería más eficaz ir a sistemas como este, que es el tálamo, que es el que filtra toda la información que llega, es el que de alguna forma simula la vida real, incluso cuando estamos en el útero para ir entrenando los sentidos, porque quizá las neuronas necesitan a ese controlador, o sea, hay una estructura que filtra los datos. Vale, vamos a ver. ¿Y esa estructura que filtra los datos, cuando lo piensas desde el punto de vista del sistema, de sistemas de información, es un sistema automático o no? Porque claro, este es el tema. A ver, cuando yo hablo de inteligencia artificial, construyendo inteligencia artificial, fijaros que al final yo os estaba hablando mucho de los workflows, de los procesos, de inyectar esa inteligencia en el proceso, ¿vale? Justamente ese ejemplo que os pongo ahí es un ejemplo real. O sea, nosotros el otro día, y es que esto no me ha pasado a mí el martes, ¿vale? Estábamos analizando un modelo y cuando estábamos viendo el modelo nos estábamos dando cuenta que hay parámetros dentro, o sea, viendo los resultados del modelo, estábamos viendo una gráfica en donde los resultados del modelo se estaban desviando, ¿vale? Como si dijésemos, de la línea que define la exactitud, ¿vale? De la predicción, ¿vale? Y el ver esa desviación, decíamos, tenemos que hacer un tuning a una serie de parámetros, ¿vale? En el entrenamiento del modelo para asegurarnos que el modelo va haciendo esto. Vale, esto que acabo de contaros es un proceso de negocio, es una tarea, ¿vale? Yo como constructora del modelo tengo que hacer un tuning sobre unos parámetros para asegurarme que el resultado, ¿no? en la predicción, esa predicción va a ser uniforme en el seguimiento de esa línea, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces la pregunta es, ¿me puede ayudar una herramienta a hacer el tuning de esos parámetros? Y es ahí donde la herramienta es inteligencia artificial. Es decir, utilizo una serie de reglas matemáticas para que me ayude al cálculo de los parámetros, ¿vale? Y que me haga una serie de recomendaciones para que, utilizando esos parámetros en esta otra inteligencia artificial, que es la que me está modelizando la transacción, ¿vale?, me permita ajustarme lo más posible la predicción a la línea que tiene que seguir. ¿Os dais cuenta? O sea, yo no construyo la inteligencia artificial para que construya todo un modelo. Construyo la inteligencia artificial para que la información que me dé me ayude a ejecutar mi trabajo, que es la construcción del modelo. Por cierto, también utilizo inteligencia artificial para medir el resultado del modelo e identificar que hay sesgos. ¿Vale? Los resultados de los modelos los puedo medir con otro modelo, ¿vale? Y que me vaya monitorizando esos resultados y que me lance una alerta si ve que el comportamiento de los datos está produciendo sesgos en el comportamiento del modelo. Y es un modelo de inteligencia artificial que monitoriza la inteligencia artificial. Luego, desmitifiquemos las palabras, ¿vale? Utilizaremos inteligencia artificial para optimizar el proceso de la construcción o medida de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir. ¿Vale? Igual que utilizamos el cerebro para estudiar el cerebro, ¿no? O esto es lo que hacéis todos vosotros, ¿vale? La neurociencia. Vale, no sé, Pilar, ¿te he contestado? Vale, de acuerdo. Gracias. Yo la semana pasada me quedé muy trabada con esto del deep learning y de la pérdida de control de la propia inteligencia artificial. Esa era tu pregunta de la charla. Y pues, lo mismo te pregunto a ti, esto, ¿cuál es su futuro? ¿Cómo lo digerimos esto? Vale, de hecho, a ver, no...
Bueno, de hecho, os remito a un blog que hemos publicado en el instituto. Si vais a la página del instituto, o preguntáis Instituto de Ingeniería de Explicabilidad de los Algoritmos, ¿vale? Lo han publicado, vamos, una persona que forma parte de mi equipo el martes se publicó, ¿vale? Que os puede ayudar a entenderlo mejor, ¿de acuerdo? Es verdad, las redes neuronales, en su funcionamiento, cuando tú las pones a funcionar, es una caja negra, ¿vale? Depende, además, de la complejidad. Es decir, tú puedes saber lo que está haciendo una red neuronal si el volumen de parámetros que vas a utilizar es muy pequeño, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay formas de interpretar en su comportamiento los valores que van tomando los diferentes parámetros, con lo cual puedes hacer como un seguimiento del mapa de los valores, ¿vale? Y por lo tanto entiendes por dónde ha ido el camino, por dónde ha ido ejecutándose la red neuronal, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que imagínate que eso lo haces con una red neuronal de varios niveles, ¿vale? Y tienes 2000 parámetros. No hay manera de representar eso, ¿vale? Pero es que tampoco hay CPU capaz de hacer ese seguimiento y ese cálculo en todos los niveles de la red neuronal. Es decir, la caja negra no es porque la red neuronal hace lo que le da la gana, ¿vale? La caja negra es porque no tenemos potencia para saber qué conches hace, por no decir un taco, ¿vale? Entonces, el tema está en cómo aproximo el problema, no desde el punto de vista de saber lo que hace, sino de intuir lo que hace, ¿vale? Entonces hay mecanismos que son los que se utilizan que se llaman de explicabilidad, que los utilizas para intentar explicar el comportamiento. Y uno de los mecanismos que más profundizamos en ese blog, ¿vale? Es un mecanismo que se basa en una teoría de juegos, ¿vale? Intentas entender, pero fijaros que no es cojo uno y tal, no, coges un parámetro e intentas entender cuál es el efecto de ese parámetro dentro del modelo, ¿vale? ¿Qué efecto tiene? Y si quito el parámetro, ¿qué efecto tengo? ¿Vale? Y vuelvo a recalcular el modelo. Esto tiene una trabajada detrás de mucho cuidado, ¿vale? Y vuelvo a calcular el modelo. Y lo voy haciendo así sobre los parámetros más representativos, ¿vale? Y entonces voy viendo realmente cuál es la incidencia de ese valor en el comportamiento del modelo. ¿Esto soluciona la explicabilidad? No, pero es una forma de aproximarla, ¿vale? Sobre todo en la parte clínica, que es en donde nosotros trabajamos, pues es un buen método para entender si un valor de una analítica o si un valor de un entorno, ¿vale? Está afectando o no realmente al resultado que estamos dando. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, nosotros estamos utilizando temas así, ¿vale? Por ejemplo, para entender cómo afecta, qué parámetro afecta en la decisión de un cliente para contratar una póliza de seguros médicos.